Bueno, esta mañana quiero hablarles acerca de estos dos atributos de Dios. Dios es eterno y todopoderoso, ¿no? Entonces, hay un pasaje que me llama la atención en Salmo 92, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Esto lo escribe el salmista y él está dando una declaración muy fuerte, le está diciendo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, que es lo que queremos estudiar esta mañana, tenemos que hacer algunas consideraciones. Siempre estamos pensando la eternidad en la relación de Dios con el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque somos seres muy sometidos al tiempo. No puede haber principio sin fin para nosotros. La Biblia dice que Dios es sin principio y sin fin. He ahí la diferencia que nosotros tenemos en la perspectiva respecto al tiempo y a la eternidad. La eternidad de Dios es como un presente que dura para siempre. En Génesis 21:3, Moisés llamó a Dios como el Dios eterno y dice que desde el siglo hasta el siglo, lo que acabamos de leer, Él es Dios. Ahora, Juan afirma que el Señor es el que es, el que era y el que ha de venir. Hay otros pasajes que no vamos a leerlos todos esta mañana, pero están ahí proyectados en la diapositiva si ustedes quieren revisar después esto. Esto es muy importante. Juan está diciendo que Él era, Él es y Él es el que va a seguir estando o el que va a venir. Entonces está hablando de los tres tiempos que nosotros podemos conocer como pasado, presente y futuro en una sola persona. La eternidad de Dios es un concepto abstracto, ¿no? Difícil de entender para nosotros, ya que somos seres en el tiempo. No podemos concebir la idea de tiempo sin principio y sin fin. Estamos limitados y estrechamente unidos por el tiempo y la sucesión de eventos uno detrás de otro. Nosotros vemos la vida como una sucesión de estados que avanzan, ¿no? Entonces tenemos el día de ayer, mañana, vivimos en la esfera de una hora, más tarde, mañana, ayer, horarios específicos, horarios para despertar, para dormir, para comer. Por eso es que es tan difícil entender un concepto como la eternidad, porque no está sujeta a los estados específicos de hora. Dios no está sujeto a esto. ¿Por qué? Bueno, Dios está sobre y más allá del tiempo. Isaías 57:15 afirma que Dios es el que habita la eternidad. Este es uno de los pasajes más complicados de explicar, porque es una expresión, habitar la eternidad. Está hablando de un estado presente en algún lugar, pero sin límites de tiempo. Ahora, por lo menos podemos entender que es como que vive o mora eternamente. En segundo lugar, Dios no está limitado al tiempo y es eterno. No significa que el tiempo no constituye una realidad para Dios, porque aunque Él ve el pasado y el futuro como presentes, también los ve como una serie de eventos, sin que estos eventos lo limiten. Dios es el creador y dueño del tiempo. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, nos dice que Dios hizo el universo. O sea, Él creó el universo, el espacio físico y temporal. O sea, el concepto de tiempo empezó con la creación. Ya, esto es muy importante por si alguna vez ustedes quieren enseñar algo. El concepto de tiempo, espacio, empezó con la creación. Y Dios es antes de la creación. Eso es lo interesante de todo esto. Revisemos esto. ¿Qué pasa cuando nuestros planes, las cosas que suceden en los horarios o los tiempos que establecemos, no suceden cuando deberían suceder? Generalmente no nos gusta, ¿no? Yo soy una persona que no me gusta el retraso, no me gusta. Eh, no me gusta ese concepto de horario, o sea, es la hora boliviana, ¿no? Cuando decimos la hora boliviana estamos diciendo, va a ser tarde, vamos a empezar tarde. Agradezco mucho a la institución que vamos por la misma línea. Tratamos de empezar, siempre en la medida de nuestras posibilidades, las cosas puntuales. No nos gusta, no nos gusta que las cosas se atrasen, pero debemos reconocer que Dios no trabaja con la misma agenda que nosotros. Él, Él tiene su tiempo para que sucedan las cosas. También se llama el kairos de Dios, el tiempo de Dios. No tiene prisa como nosotros. No está afanado por el mañana porque Él lo conoce. No está preocupado por el ayer porque ya pasó. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender respecto a la eternidad de Dios
es a ser flexibles con nosotros mismos. A veces renegamos cuando las cosas no suceden a tiempo. Y no estoy diciendo que nos volvamos temáticos o obsesionados con la puntualidad, sino que aprendamos a ser flexibles porque cada día tiene su propio afán. Aunque Dios está sobre el tiempo, Él nos manda a usarlo con sabiduría. Esto es muy importante, aprovechándolo bien, porque los días son malos. Creo que como nunca antes en otra etapa de mi vida he decidido estudiar un poco más y a enseñar un poco más y a aceptar más invitaciones que en otros tiempos. ¿Por qué? Los días son malos. Los conceptos que vienen, los conceptos que nos trae la tecnología, las nuevas formas de pensar, muchas veces contradicen los principios de Dios. Es necesario enseñar. Una forma de aprovechar bien el tiempo es estudiar su palabra. Moisés, a la luz de la eternidad de Dios, ora a Dios para que nos enseñe a contar bien nuestros días y traer al corazón sabiduría. Sabiduría para sacarle provecho a la corta vida del ser humano. La vida eterna es un don que solo Dios puede dar al hombre. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Ahí quiero hacer una pequeña explicación de qué me sirve a mí, en qué influencia mi vida de que Dios sea eterno. Si Dios no fuera eterno, no podría proveer la vida eterna. Si usted revisa Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sería posible esta última parte del versículo si Dios no fuera eterno. No podría darnos la eternidad. ¿Se da cuenta cómo nos beneficia que el hecho de que Dios sea eterno? Pero no solamente quiero hablar de ese atributo esta mañana. Hay otro pasaje en Jeremías 32:27. Dice, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? La omnipotencia de Dios, o que Dios sea todopoderoso. En la Biblia por lo menos 56 veces se llama a Dios todopoderoso y el omnipotente. Como Dios eterno e infinito, su poder también lo es. Si estamos hablando que Dios es eterno, su poder también lo es. Es decir, el poder de Dios no tiene límites, no termina, no se agota. Isaías 40:28 afirma que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Aunque Él constantemente despliega energía, esta energía no se agota. Dios puede hacer lo que quiere con o sin medios para cumplir sus deseos. Pero hay que hacer algunas aclaraciones. ¿Cómo efectúa Dios su poder? Bueno, cuando hablamos de que Dios efectúa su poder o da rienda suelta a su poder sin medios, por ejemplo, estamos hablando de la creación. Dios simplemente habló para producir luz, porque Él dijo fue hecho. Él mandó y existió. La creación del mundo es una muestra de su poder. Fue instantánea, sin medios y sin ningún esfuerzo, solamente es el poder de su voz. Pero también podemos ver que Dios efectúa su poder con medios. Por ejemplo, el hombre fue formado del polvo de la tierra, ¿verdad? Génesis 2:7. Y la tierra misma fue usada para producir la vegetación, para que el hombre la labrase, para que la cuidara. Entonces Dios sigue efectuando su poder muchas veces utilizando al ser humano. En Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, ¿ustedes conocen el primer milagro de Jesús? Bueno, en las bodas de Caná de Galilea, Jesús produjo vino. ¿Cómo lo hizo? No tocó el agua, ni siquiera oró. Cambió el agua en vino solo por su voluntad. Usted no va a encontrar la escena de que Jesús se acercó al cántaro, puso sus manos sobre los cántaros y oró. No, simplemente fue su voluntad. Y el agua se convirtió en vino. Nadie, excepto Dios, puede crear algo por su propia voluntad. Dios mantiene y sostiene todo el universo por el poder de su palabra. Eso nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y Colosenses 1:17 dice que todo existe en Él, por Él, para Él. Las cosas en Él subsisten. Si los planetas están en esa distancia, orbitando, girando alrededor del Sol, es porque ese es su poder. El poder de Dios sostiene todo esto. Ahora, si Dios es todopoderoso y omnipotente, ¿por qué no destruye inmediatamente la justicia y el pecado y la enfermedad del mundo? Muy buena pregunta. ¿Por qué no destruye completamente el pecado y la enfermedad ya? La omnipotencia de Dios, ahorita vamos a contestar esa pregunta, denota que Él tiene poder absoluto para hacer lo que Él quiera.
su voluntad y todo lo que está de acuerdo con su naturaleza y en armonía con ella. De cierta manera, su poder está regulado por dos aspectos. No estoy diciendo que Dios tiene menos poder o que estas cosas lo limitan, pero hay que entender el poder de Dios que están bajo esta sombrilla. Número uno, su voluntad. La pregunta correcta no es si Dios puede hacer tal o cual cosa, sino si quiere hacerlo. Escuche bien esto. En Efesios 1:11, Pablo afirma que hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Las palabras obra todas las cosas expresan el poder de Dios, pero las palabras conforme a su voluntad indican la norma por el cual Dios hace las cosas. Además, lo que Dios puede hacer también es considerar a la luz de otros atributos suyos como su sabiduría. Cuando no entendamos por qué Dios no detiene la enfermedad, por qué Dios permite, porque otros teólogos afirman la voluntad permisiva de Dios. Él ha permitido muchas cosas, eso no se sale de la sombrilla de su sabiduría, del bienestar que Él quiere para nosotros. Dios es poderoso y su poder descansa sobre la sombrilla de su voluntad. Hay un propósito, me agrada mucho la palabra propósito, porque el propósito de Dios frente a las adversidades que para nosotros muchas veces no tienen lógica de por qué Dios las permite, tienen un propósito. ¿Según quién? Según Él, el que diseñó todas las cosas. Entonces podría destruir la injusticia y los sufrimientos del mundo entero. Podría hacerlo. Pero Él ha decidido no hacerlo en este tiempo. Porque tenemos en la Biblia que Él lo va a hacer. Sabemos por otros textos que un día Dios acabará con el pecado, el dolor y la injusticia conforme a su plan. También sabemos que a veces Dios obra con poder para traer, por ejemplo, sanidad a los enfermos y que también usa otros medios para conseguirlo. Las Escrituras siempre nos animan a tener confianza en el poder y la sabiduría de Dios y no renegar o dudar de sus intenciones. En pocas palabras, nunca dudemos de que Dios desea nuestro bien. Y también debemos reconocer que estamos expuestos a las cosas que ha generado el pecado como consecuencia desde Génesis capítulo 3. No estamos exentos a la enfermedad ni a la muerte. ¿Es esto la voluntad de Dios? ¿Es el propósito de Dios? Pero su voluntad es que estemos con Él. Este tiempo pasará, el mundo pasará, nuestro cuerpo desfallecerá, se arrugará y se quedará sin fuerzas. La segunda sombrilla sobre la cual el poder de Dios actúa es su naturaleza. ¿Sí? Dos cosas que Dios no puede hacer porque su poder es regulado por su naturaleza. Dios por naturaleza no puede mentir. El poder de Dios nunca violará su carácter de veracidad perfecta. Es un Dios que nunca podrá mentir. Y número dos, Dios no puede pecar. Si usted me pregunta qué cosas no puede hacer Dios con todo el poder que tiene, Dios no puede mentir y Dios no puede pecar, porque eso es parte de su naturaleza, ya que es perfecto en santidad. Algunos dicen que esto es una limitación del poder de Dios. En realidad demuestra su poder absoluto, ya que únicamente una persona con poder absoluto puede asegurarse que nunca pecará. Esta verdad resume muy bien 2 Timoteo 2:13. Él no se niega a sí mismo. Todos los atributos de Dios se armonizan perfectamente. Su poder, por ejemplo, nunca va a contradecir otro atributo como su santidad o la bondad, que vamos a estudiarlos más adelante. El poder de Dios no tiene límites comparado a, por ejemplo, la incapacidad humana para salvarse. En Mateo 19:23, al reconocer Jesús la dificultad de una persona rica para entrar al reino de los cielos, los discípulos le preguntaron, ¿quién puede ser salvo? La respuesta fue, para los hombres esto es imposible. O sea, para los hombres salvarse por sí mismos es imposible, mas para Dios todo es posible. El poder de Dios se compara también a las leyes de la naturaleza. Cuando Sara tenía 90 años, parecía imposible que pudiera concebir, ¿no? Jesús en medio de una violenta tempestad le dice al mar, cálmate. Inmediatamente el mar, el viento le obedecieron. También consideremos la resurrección, o sea, las leyes de la naturaleza como el viento, el mar, la muerte, la infertilidad, no tienen cabida cuando hablamos del poder de Dios. Los gobiernos humanos dejan claro quién es el que está encima de los gobiernos humanos. Dios quita reyes, pone reyes, eso dice su palabra. La falta de recursos,
por ejemplo, en Números 11, 21 al 23, estoy dejando varios pasajes, la queja de Moisés y la respuesta poderosa de Dios, y cómo Jesús alimentó a 5,000 personas en Juan capítulo 6. Cuando nosotros pensamos en la inestabilidad económica, en el gobierno, tenemos que hacer esas consideraciones. La victoria sobre el pecado no recae en el humano, sino en Dios. La seguridad de nuestra salvación está garantizada por el poder de Dios. El poder para salvar a las personas no está en el comunicador, o sea, no es el pastor el que salva a la gente, sino en el poder de Dios a través del mensaje del Evangelio. Por eso Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ningún pastor tiene poder más que el poder del Evangelio. El crecimiento de cualquier ministerio es por la obra de Dios, no por las capacidades humanas. Cuando oremos, ejercemos nuestra fe en Dios, pidiéndole que actúe y creyendo que Él puede hacer lo que pedimos. ¿Es malo orar por milagros, sanidades y prodigios hoy? No es malo. Pero recordemos una cosa, Dios tiene la última palabra. Oremos por los gobernantes, Dios tiene la última palabra. Oremos para que un familiar se sane, Dios tiene la última palabra. Oremos para que nuestra generación cambie, la educación mejore, nuestros hijos sean más educados. Dios tiene la última palabra. Vamos a orar. Señor, esta mañana nos acercamos delante de ti. Gracias por tu palabra que nos enseña. Gracias porque eres eterno, no tienes límites. No estás limitado como nosotros para nacer en este cuerpo físico y morir, sufrir enfermedad. Tú siempre fuiste y siempre serás. Pero gracias también porque eres todopoderoso, porque tu poder actúa a nuestro favor, porque tu poder nos garantiza la salvación, la vida eterna, porque tu poder nos da la seguridad de que más allá de gobiernos, de enfermedades y de situaciones, Señor, que nosotros podamos vivir en este mundo, tú tienes todo el poder, todo el control y la última palabra. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.